Buenos días y bienvenidos un día más a nuestro programa de prevención en Doctor Cigna. Como ya os adelantamos hace un par de semanas en este año 23 y como especialistas en salud que somos, continuamos insistiendo en el cuidado del bienestar de nuestros asegurados de Doctor Cigna a través de la prevención. Adelantarnos a la enfermedad a través del diagnóstico precoz es nuestro objetivo. Establecer la medicina como estrategia de prevención para poco a poco ir modificando los estilos de vida. No nos cansaremos nunca de recordaros que el adelantarse a la enfermedad contribuye a que nuestra calidad de vida no se resienta, favorece que los tratamientos a los que nos debamos someter no sean tan agresivos y que la supervivencia aumente. Nuestro afán, y seremos muy perseverantes en nuestro empeño, como iréis comprobando, es invitaros a modificar los hábitos de vida hacia los modelos saludables. Vamos con ello. De nuevo contamos con María Sánchez, médico de nuestra plataforma de telemedicina, Doctor Cigna, para hablar dentro de la prevención del cáncer sobre el cáncer de colon. En esta hora aproximadamente, de la mano de María, abordaremos aspectos relacionados con esta enfermedad, que por cierto lleva más de una década siendo el cáncer de mayor incidencia en la población española. Y como os comentaba, María incidirá hoy sobre los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, así como los aspectos más importantes para prevenir esta enfermedad. Para esta ocasión os ofreceremos además la posibilidad de realizaros una prueba diagnóstica de cribado. De este modo no solo contribuiremos con una charla con la que ampliar y afianzar conocimientos en la materia, sino que damos paso a la prevención secundaria, que como nos contará en unos segundos María, forma parte de este paquete. Ahora sí, arrancamos. Tenéis el chat abierto para proponernos las preguntas y consultarnos todo aquello que queráis. Os recordamos que os enviaremos la grabación de la misma junto con un pequeño dossier a modo de resumen del contenido que vamos a ver hoy. Comenzamos. María, adelante. Bueno, muchas gracias, Elena. Buenos días. Me imagino que ya muchos de vosotros me conocéis. Para los que no me conozcáis, soy María, soy la doctora María Sánchez y soy una de las doctoras Cigna, una de las personas que está al frente de la plataforma de telemedicina. Lo primero de todo, agradeceros que hayáis reservado un hueco esta mañana para estar aquí con nosotros con motivo del Día Mundial del Colon, que como todos sabéis se celebra a lo largo de esta semana y más concretamente se celebra el viernes, el día 31 de marzo. Como decía, entonces soy una de mis funciones, soy una de las doctoras Cigna, junto con la doctora Noelia Enríquez, y una de mis funciones, además de estar al frente de la plataforma de telemedicina, es el desarrollo de planes de prevención dirigidas a las empresas. Agradeceros, como decía, de nuevo, pues la importancia y el papel tan importante que desempeñáis las empresas en nuestro programa Cigna Cuídate, que os quiero presentar ahora, que ya hemos hablado en otros webinars, pero en todas haré un recordatorio de en qué se basa este programa y por qué nace este programa. Agradeceros, como decía, a las empresas. ¿Por qué? Pues porque sin vosotros este programa no tendría ningún sentido. Al final sois el vehículo principal que nos permite llegar a un gran número de asegurados y de esa manera cumplir nuestro objetivo principal desde Cigna, que es prevenir y mejorar la calidad de vosotros, nuestros asegurados, que sois, como todos sabéis, el centro de nuestro objetivo y de mejorar vuestra salud. No me extiendo más y vamos directamente. Como todos sabéis, a mí siempre me gusta empezar dando datos. ¿Por qué? Pues porque sobre unos datos es, de alguna manera, sobre lo que yo puedo actuar. Es decir, tengo que realizar un análisis para saber exactamente cuál es el alcance de una patología. Cuando hablamos de cáncer, ¿en qué situación nos encontramos y por qué es tan importante la prevención en este sentido? Bueno, pues siempre digo lo mismo, pero un aspecto muy importante que recalco es que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares constituyen las principales causas de muerte actualmente. En el caso del cáncer, anualmente la Sociedad Española de Oncología Médica pues emite un informe donde hace un estudio de lo que se prevé para el año que comienza, en este caso para el año 2023, que es lo que veis ahí en la diapositiva, cuáles son las cifras del cáncer en España a lo largo de este año 2023. Y lo compara con respecto al año previo. ¿Qué quiere decirnos o a qué hace referencia este año el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica? Bueno, pues fundamentalmente es importante destacar algunos datos. Con respecto a la incidencia, este año se prevé que se van a diagnosticar aproximadamente, como veis ahí, 279.000 casos de cáncer. Si esta cifra la comparamos con las cifras de cáncer del año pasado, que estaban en torno a 280.000, bueno, pues tenemos un dato positivo. ¿Por qué? Porque lo que observamos es una estabilización de las cifras. Pero no hay que tener en cuenta que la incidencia es muy elevada, es decir, estamos hablando de 279.000 casos.
¿Cuál es el dato positivo o cuál es el mensaje positivo que queremos lanzaros desde aquí? Pues que el cáncer es fundamentalmente prevenible en muchos aspectos, en muchos casos. Y desde aquí, por eso hemos puesto en marcha este programa de Cigna, que ahora os hablaré a partir de ahí. Otro aspecto también importante es cuando hacemos datos o cuando hacemos referencia a datos de la mortalidad por cáncer en España. Podemos decir que en los últimos años se ha producido, bueno, pues básicamente se ha producido una disminución de la mortalidad, un descenso importante. ¿Por qué? Pues precisamente por este tipo de iniciativas, ¿no? Por actividades, por la realización de actividades preventivas, por las campañas de diagnóstico precoz y por los grandes avances terapéuticos también, que no tenemos que olvidar lo que se han producido en los últimos años en este campo. Y, por supuesto, también un dato importante y muy positivo es que esta incidencia también ha disminuido, esta mortalidad, porque hay un dato positivo y es que la incidencia de fumadores en el caso de los hombres ha disminuido de forma importante. Y esto se asocia también a una disminución en la mortalidad del cáncer en el caso de los hombres, pero no en el caso de las mujeres, donde se ha observado un aumento del hábito tabáquico. Por lo tanto, es otro aspecto que debemos tener. Y en último caso, destacar que existe un informe que realizó la Organización Mundial de la Salud donde, bueno, pues donde ponía de manifiesto que un tercio de las muertes por cáncer son debidas fundamentalmente a factores de riesgo evitables, que son los que veis ahí: el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y una dieta inadecuada. Esto, bueno, pues puede analizarse también, digo, desde un punto de vista positivo. ¿Por qué? Pues porque al final, de alguna manera, ¿cuál es el mensaje? Que podemos nosotros ponernos manos a la obra y entonces cambiar nuestros hábitos de vida y actuar en esa prevención primaria del cáncer que ahora os hablaré. Y como decía, ¿qué ponen de manifiesto todos estos datos? Pues que al final, bueno, hablamos de una incidencia elevada de 279.000, aunque haya una estabilidad con respecto al año previo. Hablamos de una mortalidad que, aunque ha disminuido, sigue existiendo. Y al final, todo esto, ¿qué significa? Pues que tenemos que actuar, pero tenemos que actuar nosotros y tenemos que actuar vosotros y tenemos que ir todos de la mano para conseguir nuestro objetivo, que es que esa incidencia a lo largo de los próximos años disminuya y consigamos de alguna manera que dentro de unos cuantos años podamos decir: oye, hemos colaborado a disminuir, hemos colaborado a la prevención del cáncer en todos los aspectos, desde el punto de vista del cáncer de colon, el cáncer de cervix, el cáncer, todos los cánceres, y hemos conseguido que esas cifras disminuyan. ¿Y qué queremos poneros a vuestra disposición? Pues precisamente nuestro programa Cigna Cuídate de cáncer de colon. El programa Cigna Cuídate, ya os lo he explicado en más ocasiones, pues nace fundamentalmente, la idea nace a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta de la importancia de la importancia fundamental que tenía el hecho de tener una herramienta como la plataforma de telemedicina, que nos permitía acceder a un gran número de personas, y por otra parte, bueno, pues las tecnologías actuales como es esta webinar, que también nos permite realizar esa parte de educación sanitaria a través de esta web. Y de esa manera lo que hicimos fue poner en marcha el programa. El programa Cigna Cuídate es un programa que incluye 4 bloques fundamentales. Hoy nos centraremos en el programa Cigna Cuídate de prevención del cáncer, y más concretamente en la prevención del cáncer de colon. Y os explicaré que es un programa, el programa de prevención de cáncer de colon, que incluye 3 niveles de prevención. Una prevención primaria. Entonces, ¿y en qué se basa la prevención primaria? Bueno, pues fundamentalmente, siempre lo digo, la prevención primaria, el objetivo fundamental es evitar que una enfermedad aparezca. Es decir, es un paciente sano, y por eso este tipo de iniciativas van dirigidas a toda la población, desde el punto de vista tanto a aquellas personas que no tengan ningún tipo de síntomas, pero que sepan que se puede prevenir. Es decir, no es necesario iniciar una patología para llevar a cabo un tipo de acción, una acción determinada, sino que muchas veces podemos prevenir antes de que aparezca. ¿Cómo? Actuando sobre los factores de riesgo. Y esto es en lo que se basa la prevención primaria. ¿Cuáles son los pilares entonces de una prevención primaria? En este caso, pues la educación sanitaria, la alimentación saludable, el ejercicio físico, la deshabituación tabáquica y moderar el consumo de alcohol. ¿Cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente a través de una webinar, entonces, que es esta, y posteriormente, como os decía Elena al principio, recibiréis un dossier informativo con toda la información tratada en esta webinar. En segundo lugar, el programa Cigna Cuídate Cáncer de Colon es un programa que tiene también una parte de prevención secundaria. ¿Cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Detectar de forma precoz una patología antes de que aparezca, es decir, antes de que se manifieste clínicamente. Y en este sentido os ofreceremos la posibilidad de realizar el cribado de cáncer de colon, que os comentaremos a continuación cómo lo vamos a hacer. Y en última instancia, este programa incluye también una parte de prevención terciaria,
La prevención terciaria se dirige fundamentalmente a aquellas personas que ya tienen un diagnóstico establecido, por ejemplo, pues en este caso el cáncer, y el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida. Es verdad que esta acción la lleva a cabo fundamentalmente, en el caso del cáncer, el equipo oncológico, pero nosotros desde aquí también queremos servir de apoyo a través de qué, pues a través de nuestra plataforma de Doctor Cigna, y queremos bueno, pues que contactéis con nosotros en el caso de que alguno de vosotros tenga algún diagnóstico establecido y que nos pidáis pues, consejo, asesoramiento en distintos, pues, a distintos niveles. Oye, mira, María, necesito que me asesoréis desde el punto de vista de este especialista, o he ido a una sesión de quimio y tengo este efecto secundario. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues todas esas dudas podemos ayudaros a resolverlas a través de la plataforma de Doctor. Y ya voy directamente al tema que nos ocupa hoy, como bien decía, que es el cáncer de colon, la prevención del cáncer de colon. El cáncer colorectal en España es el tumor más frecuente, como muy bien ha dicho Elena en los datos que ha comentado al principio. En el caso de los hombres, ocupa el segundo lugar después del cáncer de próstata, y en el caso de las mujeres es el tumor más frecuente después del cáncer de mama. La mayoría de los casos de cáncer colorectal, entonces, hay que clasificarlos en tres grupos, es decir, tres tipos. Pues la mayoría se producen de forma esporádica, suponen un 70% de los cánceres de colon. Un porcentaje un poquito más pequeño corresponde a aquellos cánceres de colon en los que hay asociación con antecedentes familiares, pero que no se pueden clasificar dentro de aquellos cánceres que tienen predisposición genética. Y un porcentaje un poquito más pequeño, en un 5%, están las poliposis colorectales y el síndrome de Lynch, que son ya cánceres desde el punto de vista genético, que se asocian más a otro tipo de cánceres que también comentaremos un poquito por encima y daremos unas pinceladas. Factores de riesgo. Hablaremos hoy de cosas que yo creo que todos al final estamos familiarizados con ellas, y yo creo que al final nuestro objetivo es sobre todo insistir en la necesidad de la prevención y que, bueno, pues aportar toda la información que tenemos a nuestra disposición para que la tengáis vosotros y para que con ella vosotros pues decidáis, entonces, por ejemplo, participar en un cribado, que es nuestro objetivo. Como decía, la mayor parte de los tumores de cáncer de colon, si veis en la foto, se producen a partir de una lesión que se llama pólipo, que es lo que veis aquí en esta lesión. Entonces, ¿sabes? La redondeo aquí, esto es un pólipo, esto es la luz entonces, que se ve a través del colon. ¿Y qué es un pólipo? Bueno, pues el pólipo es un crecimiento anormal que se produce en la superficie mucosa del colon, y lo que se ve es cómo protruye, es decir, cómo sale hacia la luz. Entonces, cuando hablamos entonces de un colon, hay que tener en cuenta que la presencia de pólipos en la presencia de pólipos en la mucosa del intestino es muy frecuente en la población general y no constituye un cáncer. Sin embargo, sí se ha observado que un pólipo puede progresar a lo largo de los años hacia un cáncer. Debemos tener en cuenta un aspecto que es muy importante también, que es que para que un pólipo progrese a cáncer se requiere un tiempo muy prolongado, que está en torno a 10-15 años, con lo cual lo más importante precisamente es esa detección precoz. Un pólipo no es sinónimo de cáncer, pero es importante detectar un pólipo en un estadio precoz, extirparlo para que no progrese a lo largo de los años a un cáncer. ¿Todos los pólipos tienen el mismo potencial de malignización? No, existen dos tipos o existen diferentes tipos de pólipos. Los pólipos se pueden clasificar en pólipos neoplásicos y en pólipos no neoplásicos. En este sentido, nos vamos a centrar en el que yo creo que todos conocemos, que es el pólipo adenomatoso, que es el que se asocia con mayor frecuencia a la malignización. Existe otro grupo más pequeñito, que son los pólipos cerrados, pero bueno, se asocian en un 30% al desarrollo de cáncer. Sin embargo, entonces los pólipos adenomatosos son los que constituyen el grupo más numeroso. Pero además, cuando tenemos un pólipo, hay que tener en cuenta que un pólipo entonces, tiene que tener unas características para que se asocie a un mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer. ¿Cuáles son esas características? Lo primero, el tamaño. A mayor tamaño de un pólipo, mayor riesgo de poder desarrollar o que poder evolucionar hacia un cáncer. El tipo histológico, antes decíamos, existen distintos tipos, los neoplásicos y los no neoplásicos. Bueno, pues dentro de los pólipos adenomatosos podemos destacar tres tipos desde el punto de vista histológico. Los vellosos, los pólipos adenomatosos vellosos, que son los que se asocian o que tienen mayor riesgo de malignización. Los pólipos tubulares, que son los que tienen menor riesgo, y en última instancia los túbulo-vellosos, que son los que tienen un riesgo interno. Otro aspecto, hemos dicho el tamaño, hemos dicho el tipo histológico y hemos hablado, entonces nos queda destacar el grado de displasia. El grado de displasia es
Cuando nosotros cuando examinamos un pólipo y lo llevamos al laboratorio de anatomía patológica, otro de los aspectos que evalúa el médico es el grado de displasia, que es una palabra complicada, es una palabreja, como digo yo, médica, pero que es importante tener en cuenta porque hay veces que los pacientes, bueno, pues nos consultan para, oye, mira, me ha pasado esta revisión en el anatomopatólogo, este informe, entonces, ¿qué significa? Bueno, pues significa, entonces, es una característica en la cual, entonces, a mayor grado de displasia, mayor riesgo de poder malignizar ese pólipo, perdona. Y por último, el número de pólipos. A mayor número de pólipos, mayor riesgo de que ese pólipo pueda malignizar en un futuro y evolucionar hacia un cáncer colorectal. La colonoscopia es el método de elección para extirpar el pólipo. Cuando en una colonoscopia se identifica un pólipo, ¿qué es lo que se hace? Se extirpa. ¿Cómo se llama ese procedimiento de extirpación? Se llama polipectomía. Y cuando yo he realizado una polipectomía, es decir, he extirpado el pólipo, ¿qué tengo que hacer con ese pólipo? Pues lo que os contaba anteriormente. Hay que llevarlo a un laboratorio, esa pieza hay que llevarla a un laboratorio de anatomía patológica y hacer, estudiar esa pieza, teniendo en cuenta los aspectos que os comentaba antes. El tamaño, recordar, a mayor tamaño, mayor riesgo de malignización, el tipo histológico, los 3 tipos que hemos visto, el grado de displasia y el número de pólipos que presente el paciente. Y en función de estas características, será el especialista el que os recomiende cada cuánto es necesario que os realizáis una colonoscopia de control. La otra parte de esta diapositiva, como veis, son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian al cáncer de colon? Bueno, con respecto a los factores de riesgo, el primero destacar la edad. La edad, la mayor incidencia se produce a partir de los 50 años. Y es verdad pues, que por eso está determinado la realización de cribado a partir de los 50 años. Pero un dato importante es que cada vez se diagnostican cánceres de colon a edades un poquito más tempranas, a partir de los 45 años. Por eso nosotros, y ahora os lo explicaré, dentro de lo que queremos ofreceros a través de nuestro programa Cigna Cuídate, es realizar el cribado de cáncer de colon a partir de los 45 años, aunque todas las guías establecen, en todos los sitios veréis que se realiza a partir de los 50. No obstante, nosotros, como beneficio hacia vosotros, hacia nuestros asegurados, pues queremos ofreceros esa posibilidad. Los antecedentes personales y familiares, ¿cómo influyen? Bueno, pues aquellas personas, evidentemente, que tienen antecedentes de haber tenido pues un cáncer previo, la presencia de un adenoma, tienen mayor probabilidad de poder desarrollar a largo plazo un cáncer de colon. Esos son en cuanto a los antecedentes personales de una persona. Pero, entonces, ¿qué ocurre con los antecedentes familiares? Bueno, pues evidentemente, antes decíamos que el cáncer de colon normalmente se producía en un 70% de forma esporádica y en un 25% asociado a antecedentes familiares que no cumplían los criterios de los síndromes hereditarios, de los síndromes asociados a poliposis y no asociados a poliposis. Ese grupo, entonces, a ver, de personas, suelen ser personas que lo que comentan simplemente es, en la historia clínica, es que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon. Por ejemplo, un paciente que dice, oye, mira, María, mi abuelo ha tenido o le han diagnosticado un cáncer de colon, o mi padre entonces tiene un cáncer de colon. En esos casos, el cribado no se realizará con un test de sangre oculta. Requiere un criterio diferente y se realizará de otra manera, que luego si queréis también comentar. La presencia de antecedentes familiares, sobre todo a partir de 2, es decir, aquellas personas que tienen 2 o más familiares de primer grado con cáncer, con un diagnóstico de cáncer de colon, tienen más posibilidad de desarrollar a largo plazo un cáncer de colon. En relación a los factores genéticos que comentábamos anteriormente, como decíamos, un 5%, entonces pequeñito, es decir, un porcentaje pequeñito, puede explicarse por una predisposición hereditaria como principal factor de riesgo, incluyendo en este grupo, como decíamos, que no me voy a centrar porque es un poquito un tema más complejo. Yo os invito a que si queréis más información contactéis a través del doctor Cigna conmigo, con la doctora Noelia Enríquez, y bueno, pues que todas aquellas dudas que tengáis en relación al síndrome de Lynch o los síndromes de poliposis, pues que contactéis con nosotras y las resolvemos, porque es un tema más complejo y que yo probablemente me tiraría a lo mejor una hora hablando de ello. Como decía, entonces, los factores genéticos influyen, ese tanto por ciento pequeñito, entonces asociado sobre todo a los síndromes polipósicos y no polipósicos, como es el llamado síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es simplemente dar unas pinceladas, es un síndrome asociado a otros tipos de tumores, entonces que se hereda de forma autosómica
y que fundamentalmente se asocia a mutaciones en una serie de genes. Y no se asocia no solamente, en este caso, al cáncer de colon, sino posiblemente a la presencia de otras neoplasias, ¿vale? Por tanto, es un tipo de síndrome que tenemos que tener muy en cuenta a la hora, por ejemplo, de realizar un cribado. Su diagnóstico se hace de forma genética y existen una serie de criterios, que son los criterios de Bethesda y los criterios de Amsterdam, en base a los cuales pues está establecido la necesidad de realizar esas pruebas genéticas. La enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de colorectal, la enfermedad de Crohn y la enfermedad de la colitis ulcerosa. Y en este caso se relaciona fundamentalmente con el cuadro, con la evolución del cuadro. Es decir, aquellos cuadros que tienen una evolución de más de 10 años tienen mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de colon a largo plazo. Y en este caso, los pacientes también requerirán un control estricto por parte del especialista. La obesidad, entonces hablábamos de la obesidad. En el caso de la obesidad, pues está considerado como un factor de riesgo para muchas enfermedades, no solo el cáncer, sino también para otras muchas enfermedades. Entre los mecanismos que se plantean que podrían influir en el caso del cáncer de colon podría estar la presencia de resistencia a insulina, la inflamación crónica o incluso los niveles elevados de glucosa y ácidos grasos en plasma. Importantísimo, el tabaco y el alcohol. El tabaco y el alcohol se relacionan con mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de colon. Y aquí quiero destacar especialmente el papel del alcohol. El alcohol constituye la tercera causa de enfermedad y mortalidad evitable en Europa. El consumo de alcohol se asocia pues con un mayor riesgo de desarrollar tumores, entre ellos el cáncer de colon, pero también se asocia con un gran número de tumores, entonces, que no voy a citar aquí porque es una lista amplia. Por tanto, el riesgo con respecto al alcohol es dosis dependiente. A mayor cantidad, a mayor consumo, mayor riesgo de poder desarrollar a largo plazo, en este caso, un cáncer de colon. Os he traído aquí una idea general, ayer revisando todo lo que son datos, los estudios que existen, pues me resultó llamativo un estudio, no os voy a decir el nombre, es un estudio a nivel americano, que se realizó en el año 2016, en el que se planteó, entre otros aspectos, si había una cantidad segura de ingesta de alcohol y una cantidad a la cual, entonces, oye, puedo consumir alcohol hasta un nivel. Y ese estudio concluyó que el número óptimo de bebidas alcohólicas que se pueden beber al día para minimizar el riesgo general para nuestra salud es cero. Es decir, tenemos que fomentar el consumo cero de alcohol. De esa manera evitamos el riesgo de numerosas patologías. Con respecto a la dieta, entonces comentaros, no me voy a extender mucho más porque al final, cuando hablemos de las recomendaciones, sí daré unas pautas y unas recomendaciones y os hablaré un poquito más de cuáles son los estudios que están actualmente sobre la mesa y cuál es la dieta oncosaludable recomendada actualmente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es decir, ¿cuándo tengo que ir al médico? ¿Cuándo debo consultar con un profesional? Bueno, pues el cáncer de colon en ocasiones puede ser asintomático, es decir, puede no producir ningún tipo de síntoma. Y puede ser descubierto de forma casual cuando a una persona se le realiza una colonoscopia. Otro aspecto, otro dato importante es la presencia de sangre en heces. La sangre en heces es uno de los síntomas, como todos sabéis, yo creo que muchos lo habéis escuchado, es uno de los síntomas más comunes. Puede ser una sangre roja. Normalmente la sangre roja es más frecuente en tumores que se encuentran localizados en la zona final del intestino grueso, como puedan ser el recto, el sigma y el colon descendente. O puede tener la sangre otras características, un aspecto más oscuro, y es cuando la sangre procede de un poquito más arriba, de la zona de colon ascendente. ¿Cómo puede diagnosticarse también el cáncer? Por ejemplo, con una anemia. Cuando hay una anemia, entonces las mujeres, yo creo que en este caso tenemos más experiencia, una anemia ferropénica. Cuando una anemia, entonces en edad fértil, lo más frecuente es que una mujer pueda presentar una anemia ferropénica por sangrados abundantes. Pues bueno, cuando hay una anemia ferropénica, cuando tienes un paciente, tienes que ver entonces una serie de características. Si es una mujer en edad fértil, probablemente lo que sospecharemos será una causa ginecológica. Pero cuando hay una anemia ferropénica, por déficit de hierro en un paciente de edad más avanzada, una de las sospechas principales es la posible presencia de un cáncer de colon. Importante. Cambios en el ritmo intestinal. Es muy frecuente que el paciente con un cáncer de colon pueda tener periodos o que alterne periodos de diarrea con estreñimiento. Es otro de los datos característicos desde el punto de vista de la sintomatología. Otro dato, la sensación de evacuación incompleta, lo que nosotros los médicos conocemos como tenesmo, esa
sensación de que vas al baño, entonces si no terminas, entonces sabes de finalizar, con esa sensación que tienes muchas veces del tumor, por la expansión del tumor que ha producido a nivel de la luz intestinal y tiene esa sensación de que te cuesta, entonces mucha habilidad alta, que te cuesta defecar. Las heces más estrechas, bueno, pues evidentemente esto es fácil de explicar. Si yo tengo un tumor que está creciendo en la luz del intestino y crece, al final entonces las heces, entonces pues a la hora de expulsar esas heces van a ser de unas características determinadas, más estrechas por la presencia y la obstrucción por parte del tumor. El dolor abdominal también está presente. El dolor abdominal evidentemente es un síntoma inespecífico, pero también puede asociarse al cáncer de colon. Y cuando se presenta normalmente, no siempre, es un dolor de tipo intenso, de tipo cólico. Entonces, cuando tenemos los cólicos, porque hace referencia también muchas veces a ese dolor que tenemos cuando tenemos algún cólico, un dolor fuerte que tenemos a nivel abdominal. Y luego la pérdida de peso y el cansancio. La pérdida del peso y el cansancio, al igual que el dolor abdominal, son síntomas específicos y son síntomas que pueden estar presentes en numerosas patologías. De hecho, entonces, en muchos cánceres pueden ser datos que indiquen la presencia de un proceso neoplásico que esté ya en un estadio más avanzado. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Bueno, pues muy importante. La presencia de estos síntomas no significa que tengamos un cáncer de colon, pero la presencia de estos síntomas debe ponernos en alerta y debe hacer que contactemos con un profesional para que él o ella evalúe la necesidad de tener que realizar una colonoscopia para descartar un posible pólipo o un posible cáncer de colon, por ejemplo, en un estadio precoz. Importante, si tenemos cualquiera de estos síntomas debemos acudir al especialista, no lo dejemos. Y sobre todo, lo más importante, hay que evitar en muchos casos que aparezca esa sintomatología. ¿Cómo lo hacemos? Pues participando en los programas de cribado que comentaremos a continuación. Importante, esto es uno de los momentos más importantes. Cuando nosotros vamos a hacer un cribado, ¿cuál es el mensaje fundamental? El cáncer de colon puede curarse hasta en el 90% de los casos, pero depende del estadio en el que se diagnostique. Evidentemente, el pronóstico de un cáncer en el que se detectado o diagnosticado de forma precoz no tiene nada que ver con un cáncer diagnosticado en fases más avanzadas. Por eso nos tenemos que quedar con este mensaje. En el caso del cáncer de colon, hay un cribado realizado, un cribado poblacional que recomiendan todas las sociedades científicas. Y este cribado, entonces, el objetivo que tiene fundamentalmente es detectar, como decíamos, es una prevención secundaria. El objetivo es detectar el cáncer en una fase precoz. ¿Por qué? Porque mi objetivo es mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad por este tipo de cáncer. Y cuando tenemos que realizar un cribado, ¿cómo clasificamos a los pacientes? Entonces, ¿en cuáles o a cuáles os vamos a ofrecer la posibilidad de realizar ese cribado? Bueno, pues las guías médicas establecen entonces tres grados de riesgo de los pacientes. Existe un grupo de pacientes que tienen un riesgo bajo, un grupo de pacientes que tienen un riesgo medio y un grupo de pacientes que tienen un riesgo alto. Con respecto al riesgo bajo, ¿qué grupo de pacientes están incluidos en este grupo? Bueno, pues son sobre todo aquellas personas que sean menores de 50 años que no tengan ningún tipo de antecedente familiar ni personal de cáncer de colon. En este caso, no es necesario realizar una prueba de cribado. ¿Por qué? Y diréis, antes hemos dado ya datos, antes decíamos datos o factores de riesgo, la edad. La mayor frecuencia en el diagnóstico del cáncer de colon es a partir de los 50 años, lo cual justifica la realización del cribado. Pero, si recordáis, antes os decía, cada vez es más frecuente empezar a diagnosticar el cáncer en edad un poquito más tempranas, a partir de los 45. Por eso, lo que veis en esta diapositiva es lo que reflejan las sociedades científicas y lo que está estandarizado desde el punto de vista del cribado a nivel nacional, es decir, los programas de cribado de la Seguridad Social que se realizan hoy en día, aceptados por las sociedades científicas, incluyen este grupo o esta clasificación. Sin embargo, nosotros queremos, entonces, precisamente por ese riesgo que estamos observando en mayores de 45 a partir de los 45, queremos ofreceros la posibilidad de realizar el cribado a partir de los 45 años. ¿Por qué? Porque ese cribado debe realizarse a todas aquellas personas que tengan un riesgo intermedio. ¿Y cuáles son? Pues personas mayores de 45, en este caso, que es lo que nosotros os vamos a ofrecer desde Signo, que no tengan o que no tengáis antecedentes familiares ni personales de cáncer de colon.
Y en este caso, ¿qué es lo que os vamos a ofrecer? La posibilidad de realizaros un test de sangre oculta netes. Y ahora os diremos cómo realizaremos todo el proceso. Y luego existe otro grupo de alto riesgo, que en este caso es importante que todas aquellas personas que tengáis antecedentes pues de personales o familiares de cáncer de colon o síndromes hereditarios en la familia, es importante que vayáis a un especialista. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser tratados de una forma especial en el sentido de la realización del cribado. Entonces, por eso es importante valorar los antecedentes personales y familiares de todas las personas y en función de los antecedentes, si presenta antecedentes personales y familiares, hay que derivarlos a una consulta de especialista para que sea el especialista el que determine en cada caso cuál es la prueba diagnóstica que os debe realizar en cada caso. Como os decía, pues nosotros, una vez que finalice esta webinar, vais a recibir entonces, una segunda parte de esa prevención secundaria, ¿no? un dossier informativo donde os vamos a explicar todo lo más importante en relación al cáncer de colon. Pero además queremos poner a vuestra disposición la posibilidad de realizaros el cribado. ¿Quiénes? Bueno, ¿quiénes podéis participar en ese cribado? Como os decía, de forma distinta, entonces nosotros os lo queremos ofrecer a partir de los 45 años. Por tanto, si tienes entre 45 y 69 años, puedes solicitar una cita con nosotras, o bien con la doctora Noelia Enríquez, o bien conmigo, y solicitar, oye, María, me quiero hacer la prueba de cribado del cáncer de colon. Pero es importante que cumpláis el criterio que yo os he dicho, ¿vale? Es decir, no tenéis que tener ningún tipo de antecedente personal ni familiar conocido de cáncer de colon. Ahora bien, todos aquellos que presentáis unas características en este sentido, podéis también contactar con nosotros para realizarlo o pues, queréis asesoraros. María, ¿qué me recomiendas en este caso? Pues también podemos asesoraros. Sin embargo, la realización del cribado se realizará solo a aquellas personas entre 45 y 69 que no tengan antecedentes personales ni familiares de cáncer. ¿Qué es lo que vais a recibir? Os vais a recibir una carta que os va a dar bienvenida al programa. Y en esa carta os explicaremos cómo se va a realizar todo el proceso muy clara, de forma muy clara. Recibiréis dos prescripciones, una para la recogida del kit de sangre oculta netes en el laboratorio y otro que debéis entregar en el momento en que hayáis recogido la muestra. Es decir, vosotros os damos dos prescripciones. Con la prescripción de recogida del kit vais al laboratorio, recogéis el kit y una vez que hayáis recogido ese kit de sangre oculta netes, pues realizáis la toma de heces que os viene detallado en la carta de bienvenida, os viene detallado cómo debéis realizar la extracción de la muestra y una vez que tengáis esa muestra deberéis entregarla en el laboratorio con la prescripción que pone entrega de la muestra. Y una vez que entreguéis la muestra en el laboratorio os darán los datos para que podáis acceder a ellos a través de la página web del laboratorio que son los laboratorios Analytica. Ya estamos terminando, ya no me voy a extender mucho más. Antes decíamos, entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, ¿qué creemos? Entonces, ¿en qué creemos? Entonces, en Cigna, ¿qué es lo que consideramos que es fundamental ofrecer a nuestros asegurados? Un programa integral. Hay que informar, es decir, hay que hacer una prevención primaria, una educación sanitaria, porque la población debe saber cuál es el alcance de el alcance de la prevención de los hábitos de vida saludables o la adquisición de unos hábitos saludables. Pero también queremos ofreceros la posibilidad de prevenir, de evitar que aparezca una enfermedad, de realizar esa prevención secundaria y esa prevención. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues desde un punto de vista de la prevención primaria, hemos hablado de unos factores de riesgo, fundamentalmente la obesidad, alcohol y tabaco. Por tanto, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestras recomendaciones? Lo más importante, evitar la obesidad, abandonar el consumo de tabaco, la deshabituación tabáquica y moderar el consumo de alcohol. Es importante cómo lograrlo, pues fundamentalmente mediante la realización de ejercicio físico diario. Los que me conocéis ya y los que ya estáis entrando en más webinars, muchos me oiréis hablar siempre de los pilares fundamentales de Cigna, de nuestro equipo. Elena está por ahí, mi manager, que es la persona que ha iniciado la charla, y ella siempre, bueno, pues nosotros en el equipo siempre hablamos de los tres pilares fundamentales para tener una vida saludable, que son dieta, el ejercicio, el descanso. Pero también otro aspecto fundamental que se ha visto en las últimas guías desde el punto de vista nutricional, que es el bienestar emocional. Por tanto, a partir de ahora hablaremos de 4 pilares fundamentales que son dieta, ejercicio, descanso y evidentemente el bienestar emocional. Con respecto a la dieta, muchas veces, entonces, que es por eso lo he dejado para esta última parte. ¿Cuál es la dieta recomendada para prevenir el cáncer de colon? O una dieta oncosaludable. Pues, la dieta por excelencia, siempre me lo oiréis decir, es la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar una dieta debe tener un balance energético adecuado,
debe tener los nutrientes adecuados y debe entonces incluir entonces todas las porciones necesarias en cuanto a hidratos, lípidos y proteínas. Y esas características la cumple la dieta mediterránea. ¿Qué datos hay en relación a factores de riesgo de dieta y cáncer de colon? Por ejemplo, la carne. La carne roja y la carne procesada se ha asociado a un aumento del riesgo de poder desarrollar un cáncer de colon. Existe un informe de la Organización Mundial de la Salud donde refleja que un consumo medio de aproximadamente unos 50 gramos de carne procesada diariamente aumenta el riesgo de cáncer de colon aproximadamente en un 18%. ¿Esto quiere decir que debemos de dejar de tomar carne roja? No, no es el mensaje. Lo que queremos transmitiros es que es importante realizar una dieta equilibrada. Y esa dieta equilibrada debe incluir todos los nutrientes. Es decir, la carne, el pescado, carne, pescado, huevos, las 5 raciones de frutas y cereales al día, de frutas y verduras al día, los cereales. Es decir, debe ser una dieta equilibrada. ¿Y cuál es la dieta óptima? La dieta mediterránea. Es probable que puedan existir otras dietas también recomendadas, pero sobre todo la que tiene el equilibrio nutricional, que se ha estudiado y que se ha observado el beneficio en cuanto a la prevención del cáncer es la dieta mediterránea. Otros aspectos, mucha gente pregunta acerca de la relación que puede existir con otros nutrientes. No hay unos estudios, por eso no lo he traído, no hay unos estudios concluyentes en relación a la necesidad, por ejemplo, de suplementar nuestra dieta con calcio, que se ha visto que puede tener un efecto beneficioso sobre el cáncer de colon. No, no hay unos estudios concluyentes a día o fecha de hoy que requieran la necesidad de suplementar una dieta. Si me preguntáis, María, ¿cuál es la dieta mejor? Sin lugar a dudas, la dieta mediterránea. Y no se ha justificado, no existe justificación para realizar suplementación de esta dieta. Por tanto, os animamos fundamentalmente, como decía Elena, desde aquí insistiremos a lo largo de todas nuestras sesiones en la importancia de prevenir el cáncer, en este caso el cáncer de colon, a través de los pilares fundamentales. Recordarlo siempre, los trataremos siempre en todas las sesiones, que son la dieta, el ejercicio, el descanso y, por supuesto, el bienestar emocional. En breve realizaremos una sesión relacionada con el tema de psicología del síndrome de burnout, o sea que queremos animaros a que participéis dentro de unas semanas. Por mi parte, nada más, estoy a vuestra disposición para que me formuléis las preguntas que queráis. Muchas gracias, María, como siempre, muy interesante y a mí se me queda corta la presentación siempre y el rato que nos dedicas, que es maravilloso. Os recordamos que tenemos los chats abiertos para que nos enviéis las preguntas que os surjan y queráis hacernos y pues vamos comentando en este ratito final que nos queda. Como decía María, el comienzo de la salud es la alimentación y es uno de los hábitos que más nos cuesta, porque como está relacionado también con nuestra relación social, con nuestros buenos momentos, es más difícil y todos lo sabemos. María, tenemos una primera pregunta en el chat que nos dice, ¿cómo se diagnostica la enfermedad inflamatoria intestinal y cuáles son los síntomas? La enfermedad inflamatoria intestinal tiene una serie de características desde el punto de vista, muchas veces se diagnostica por la presencia de diarrea o de distensión abdominal en el paciente. ¿Vale? Es la enfermedad, entonces hay dos enfermedades fundamentales que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que tienen una serie de características histológicas y que no me voy a extender. Muchas veces es necesaria la realización de una colonoscopia y en estos pacientes es lo que os comentaba anteriormente. Se asocia a un mayor riesgo de cáncer de colon y a otros factores en los que no he querido entrar porque si no me iba a extender mucho. Se asocia a un mayor riesgo de cáncer de colon. ¿Cuál es? Entonces, muchas veces la necesidad cómo se diagnostica. Muchas veces es necesario realizar una colonoscopia para ver la mucosa del intestino, porque en función de esas características, podemos determinar si se trata de una enfermedad de Crohn o en función de la mucosa, aspectos un poquito más técnicos como mucosa en empedrado, determinadas características histológicas que nos permiten distinguir lo que es una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa o cualquier otro tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Quedarnos con el hecho de que se diagnostica a través de una colonoscopia y que la sintomatología que puede dar muchas veces los pacientes suelen asociarse a dolor abdominal, a diarrea, a sangre en heces. También es otro motivo de la presencia de sangre en heces. Por eso antes os decía, ¿puede diagnosticarse un cáncer de colon? Es decir, una persona que presenta sangre en heces significa o es sinónimo de cáncer de colon. No.
Lo que significa precisamente es que hay que ir a un especialista para que evalúe la sintomatología, para que os explore y determine en cada caso pues, si es necesario hacer una colonoscopia para llegar allá. Una Perfecto, pregunta, Elena, si me permites, que me por supuesto. realizaron ayer y que sí que quería dejar claro porque no lo he comentado en la charla. Hemos hablado de cómo realizar el cribado en una población sin antecedentes personales y familiares, pero hemos comentado también pues, que el cáncer de colon en un 25% se asocia a un mayor riesgo por antecedentes familiares. El riesgo es mayor cuando hay 2 o más familiares de primer grado. ¿Cuáles son familiares de primer grado? Padres, hijos y hermanos. En estos casos, ¿cuál es la recomendación de cribado? ¿Por qué no os invitamos a que participéis? Pues porque en el nuestro cribado con un test de sangre ocultantes. Porque en este grupo de pacientes lo que se ha observado es que el cribado debe realizarse mediante la colonoscopia, no mediante un test de sangre ocultantes. Por tanto, aquellas personas que tengáis 2 o más antecedentes de cáncer de colon en la familia, os recomendamos que acudáis al especialista para que valoren la necesidad de realizar una colonoscopia. Y por último, ¿cuándo se realiza? ¿Por qué? Pues porque en estos pacientes la colonoscopia no se hace, entonces, por ejemplo, a partir de los 50, sino lo que se recomienda en este grupo de pacientes normalmente es iniciar el cribado un poquito antes, a partir de los 40, que es un aspecto que quería destacar y que es importante. Perfecto, María. Gracias, Elena. Nada. Nos preguntan, ¿tiene algo que ver el cáncer de colon con las hemorroides? ¿Tiene relación, María? No, no, el cáncer de colon entonces no es un factor. Las hemorroides es también una causa de sangre en heces. Por eso muchas veces, bueno, cuando veáis la preparación, los que vayáis a participar del cribado, uno de los criterios que os pone en la carta de bienvenida, que os dirá cómo está la muestra, uno de los aspectos es que no notéis o que tengáis hemorroides y que tengáis un sangrado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si tú tienes una hemorroides y yo te hago un test de sangre oculta, posiblemente a lo mejor ese test me sale positivo, pero no sería entonces necesariamente porque indique que haya un pólipo, no probablemente porque sea debido a esa hemorroides. No, no tiene nada que ver. Pero sí, la hemorroides es una causa de sangre oculta en heces o de presencia de sangre en heces, ¿vale? No Ah, asustarse a aquellas pacientes que puedan tener una hemorroides y que muchas veces, bueno, pues que contactan con nosotros a través de las consultas y nos dicen, María, he ido al baño y he visto que tengo sangre. Entonces, normalmente, pues muchas veces en un gran número, en un porcentaje muy elevado, se tratan mejor de una simple hemorroide. es un síntoma, como tú dices, un signo que tenemos que vigilar y no dejar. O sea, hay que ir a acudir al especialista. Fenomenal. María, También es importante, sí. perdóname Elena que te corte, es importante tener algo muy presente. Es decir, una hemorroides no significa que tengamos un cáncer, pero sí es verdad que si tenéis un sangrado que no cede, que, bueno, pues que se prolonga en el tiempo, oye, siempre, nunca está de más que vayáis al especialista y os valore. ¿Por qué? Pues porque muchas veces un tratamiento tópico en una hemorroides no funciona y a lo mejor requiere otro tratamiento que debe evaluar el especialista. ¿Vale? Exacto. Fenomenal. María, otra pregunta. Si ya han diagnosticado pólipos en estados iniciales, ¿qué hay que hacer? ¿Alguna dieta especial? ¿Algunos alimentos son mejores que otros? ¿Qué recomendación nos das? No, la dieta es lo que os decía antes, al final no he querido extenderme porque al final hay muchos estudios en relación a la dieta y las conclusiones son las que os he comentado. Dos aspectos. Por una parte, cuando una persona, lo que os decía, cuando una persona le realiza una colonoscopia y le extirpan pues, un pólipo, 2 pólipos o los que sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una persona va a una consulta y dice, mira, te voy a realizar una colonoscopia. Y en esa colonoscopia te extirpo varios pólipos. Lo que os decía, este pólipo debe ser enviado al laboratorio y en función de esas características, de las 4 características que os comentaba, del tamaño, radiodisplasia y el número de pólipos, pues el especialista será el que os diga cada cuánto tiempo tendréis que repetiros la colonoscopia. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que en esa, no quería entrar en términos más técnicos, pero no es lo mismo que en esa colonoscopia os detecten, por ejemplo, un pólipo hiperplásico que no se asocia a grado o a potencial de malignización o un pólipo cerrado con otras características, que en ese caso el seguimiento va a ser diferente. Es decir, la colonoscopia se puede pautar pues desde los 5 años, de 5 a 10 años hasta 3 años o menos de 3 años, en función de lo que haya encontrado el anatomopatólogo en esa extirpación de pólipos. Y la segunda parte, con respecto a la dieta. Con respecto a la dieta, recomendamos una dieta, lo que os decía, la dieta mediterránea. No difiere especialmente la dieta mediterránea de una dieta oncosaludable. Es la dieta que se recomienda en líneas generales. ¿Por qué? Pues otro día daremos una charla un poquito más extendida de la dieta, de qué es una dieta saludable, de qué se incluye desde el punto de vista de la prevención del cáncer. La dieta oncosaludable, como decía, no difiere de una dieta normal. Importante, sí inciden los oncólogos en la necesidad que os decía, por eso os he traído el estudio, de reducir el consumo de alcohol. ¿Vale? Es fundamental porque se ha visto
Entonces, que el consumo de alcohol tiene un efecto directo. Y dentro de lo que comentábamos al principio, de lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud, esos datos, también un dato impactante. O sea, hay 5 factores de riesgo prevenibles que nosotros podemos modificar en nuestro día a día para evitar la aparición de un cáncer. Y uno de ellos, de los que desarrolla un factor importante, es el alcohol. ¿Qué dieta? Pues una dieta mediterránea, una dieta equilibrada, donde de alguna manera moderemos, como decíamos antes, el consumo de carne roja y de carne procesada, pero que sea una dieta que incluya todo, todos los alimentos y todos los nutrientes necesarios, sin necesidad de suplementación. Si tenemos una dieta equilibrada, si realizamos una dieta equilibrada, no necesitamos suplementar absolutamente con ningún suplemento adicional. Es verdad, tenemos la mejor dieta, siempre nos lo han dicho los expertos, aprovechémonos de ella, ¿no? Sin restricciones, eso sí, moderando las cantidades, pero no dejar de comer nada porque al final pues hacen efectos rebotes y, bueno, pues nos provocan pues desequilibrios en otros aspectos, con lo cual pues mantenido y siempre con ejercicio, María, ¿verdad? Efectivamente. Siempre. Entonces, siempre recordar, seremos pesados, pero siempre tener presente nuestros pilares fundamentales, que no son nuestros, evidentemente, que eso, bueno, pues es un tono un poco más jocoso que tenemos nosotros en nuestro departamento, pero siempre hay que tener muy presentes esos 4 pilares fundamentales. Fundamental de cara a prevenir, es sencillo, pero es verdad que están ahí. Está demostrado científicamente que tienen un beneficio fundamental sobre la salud, no solo sobre el cáncer, sino sobre numerosas patologías. Si me permites también, Elena, quiero, ayer, bueno, pues me metí en distintos chats en relación con la alimentación, que no os lo he comentado, y había una pregunta que me parecía interesante. Y me preguntaban, mira, me la apunté aquí, es cuáles son los métodos más seguros para cocinar la carne. Entonces, ¿qué estudios Interesante. existen en relación? Bueno, pues lo que se ha visto es que cuando se cocina a altas temperaturas o con comida en contacto directo con una llama, como por ejemplo puede ser cuando hacemos una barbacoa, que muchas veces chamuscamos la carne, bueno, pues se ha visto que se producen una serie de sustancias que son hidrocarburos aromáticos, que lo que se asocian, entonces, bueno, pues es a una posible, entonces, riesgo, un posible mayor riesgo de poder actuar como un carcinógeno, es decir, que a largo plazo pueda desarrollar como un carcinógeno. Bueno, pues con respecto a esto, no hay estudios concluyentes, pero sí se recomienda, bueno, pues que los principales métodos de utilización o de cocinar, entonces, bueno, pues por ejemplo, que sea al hervir, que sea con aceite de oliva y sobre todo que no quememos tanto la carne ni el pescado. Entonces, que ese quemado es lo que produce de alguna manera esas sustancias que no son recomendables para la salud. Pero como digo, no hay datos conclusos. Sí te recomiendo, pero no hay datos conclusos a este respecto. Recomendaciones, como siempre. Fenomenal. María, nos preguntaban también, pero no sé si lo hemos contestado ya en las preguntas anteriores, ¿cada cuánto se recomienda una colonoscopia después de haber sido extirpado 2 pólipos con displasia de bajo grado? Pues eso, entonces, existe un calendario, entonces, si me permitís, entonces, que creo recordar, entonces, que depende un poco de las características. Si es displasia de bajo grado, creo que es a los 5 años. No obstante, remito a vuestro especialista, ¿vale? Sí, Sé que cuando en el primer hallazgo, pues, las guías establecen, lo que pasa que luego depende un poco de cada especialista y de las recomendaciones que me haga. En el caso de un pólipo de bajo grado, con una displasia de bajo grado, la recomendación creo que está en torno a los 5 años, ¿vale? Hay una amplia recomendación en cuanto al tipo de pólipo, por eso os decía que era una tabla muy extensa que no os he traído, pues porque al final es muy técnica y yo creo que no procedía. En ese caso sí os remito al especialista, ¿vale? Porque muchas veces depende un poco de la colonoscopia que la persona, el especialista o la especialista haya realizado y de los hallazgos que haya encontrado. A veces encuentras una displasia de bajo grado, pero a lo mejor asociado a un pólipo cerrado. Entonces, un pólipo cerrado, entonces a lo mejor simplemente por eso te diría 5 años, a lo mejor es un periodo más corto de 3 años. Claro, yo prefiero remitiros al especialista con vuestro informe específico y en ese caso bueno, pues, determinar cada cuánto tiempo debe realizar. María, otra pregunta dice, ¿cómo puede afectarnos haber tenido el Helicobacter pylori en la posibilidad de desarrollar un cáncer de colon? ¿Tiene alguna relación? Bueno, no existe ningún estudio concluyente en este sentido, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, lo que se decía, desde el punto de vista de patologías, la evidencia que existe es la relación de enfermedad inflamatoria intestinal con respecto al Helicobacter pylori. No existen datos concluyentes que relacionen con el desarrollo de cáncer de colon, con el desarrollo de cáncer de colon. Es distinto, ¿vale? Otra cosa sería entonces con otras patologías, pero en el caso del cáncer de colon no hay estudios concluyentes que relacionen el Helicobacter pylori con el cáncer de colon.
María, dentro de la dieta no hemos hablado, pero también no hay que abusar de la sal, ¿verdad? Pues comer, Evidentemente, eso efectivamente. es. Antes os decía, Mm. por no me quería extender mucho, pero bueno, si me dais unos minutos, bueno, os diré cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista dietético. Pues con respecto a la ingesta de la sal, evidentemente se recomienda de alguna manera pues consumir, entonces vamos a ver, la sal de forma limitada, es decir, no cocinar con alto contenido en sal. ¿Cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista, que es que me estoy sacando una diapositiva que me hice ayer un poco por extenderme más con la dieta, ¿vale? Porque veo que al final sí es Es que verdad es que muy genera, interesante, María. exacto. Todos sabemos, pero necesitamos que nos lo recuerdes. Pues Dinos. os voy a decir entonces tres aspectos. Por una parte, ¿qué aspectos consideran o favorecen una alimentación saludable? Como os decía anteriormente, la realización de actividad física es importante y fundamental. Todo esto son hechos probados y hechos en los que existen estudios que demuestran el beneficio que existe sobre la salud, ¿vale? Entonces, por una parte, lo que os decía, actividad física, la promoción del equilibrio emocional tan importante. Antes os decía tres pilares, pero luego añadíamos uno que es el bienestar emocional. El balance energético, es decir, es muy importante y esto en las últimas guías lo recomiendo. El balance energético no es tan importante el calidad como la cantidad de alimentos que comemos. Esto es fundamental, adaptado a qué? Al ejercicio físico que realicemos. Por tanto, es importante. Las técnicas culinarias y los utensilios de cocina. ¿Qué es lo que se recomienda desde la Sociedad Española de Nutrición? Pues sobre todo hay que priorizar la utilización de envases de cristal y los recipientes de acero inoxidable. También las técnicas, como os decía antes, a la hora de cocinar, ¿cuáles son las técnicas más recomendadas? Pues sobre todo el vapor, las cocidas o aquellas que se utilizan al horno, evitando siempre lo que comentábamos, el quemar, el utilizar, por ejemplo, una barbacoa o quemar una carne o quemar un pescado. ¿Por qué? Por la producción, que os decía antes, de los hidrocarburos aromáticos que decíamos cuando se forman. Una ingesta adecuada de agua y de líquidos al día, ¿vale? Eso es importante, incorporar la ingesta de agua y de otros líquidos en torno a 2 litros. ¿Cuánta cantidad? 2,5 litros al día, es lo que recomiendan las guías. Con respecto a lo que os decía, la parte de cuáles son los alimentos que tenemos que limitar con respecto al cáncer de colon, importante, carnes rojas y procesadas. Hay que moderar la cantidad de consumo, pero es importante que aquella que consumamos sea de excelente calidad. Es importante también, ¿vale? Que esté adecuadamente procesada. Y por otra parte, las grasas untables. Importante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues no hay estudios concluyentes que relacionen el exceso del consumo de grasa con el riesgo de cáncer de colon. Probablemente esté más relacionado con el tema de la obesidad y el cáncer de colon que por el hecho de consumir las grasas. No obstante, lo que se recomienda fundamentalmente es, desde el punto de vista nutricional, es em, quitar aquellas grasas, por ejemplo, las grasas de mantequillas y aquellas mantequillas que tengan elevado contenido en sal, que es lo que decíamos anteriormente. Con respecto a lo que me comentabais anteriormente. Los alimentos ricos en hidratos de carbono hay que priorizar sobre todo los cereales y los derivados que tengan, que sean integrales, ¿vale? Eso es importante. Las frutas, todos sabemos la recomendación de las frutas. Hay que incluir 3 o más raciones de piezas y de frutas variadas al día. Yo siempre digo que hay que buscar un equilibrio. La dieta mediterránea recomienda de 3 a 5 raciones de fruta al día. Tampoco hay que comerse 7 raciones de fruta al día. Mucha gente piensa que eso es sano. No, No hay que llegar pasarlo a nunca. que es lo que decíamos, ni por exceso ni por defecto. El aceite de oliva virgen, importante. Es, el aceite de oliva constituye una de las mejores referencias desde el punto de vista del consumo de grasa al acompañar a muchos alimentos con los que cocinamos, preferentemente. Siempre cocinar con con aceite de oliva virgen extra. Las carnes blancas como puedan ser, entonces, bueno, son fuente importante, pues como pueda ser la carne magra, como pueda ser también, por ejemplo, carnes como el conejo, ¿no? Que muchas veces yo creo que siempre tendemos a comer pues, la carne de la ternera, el cerdo y un poco el cordero, ¿no? Aquí hay que tirar también de esa carne, ¿no? De la carne del pollo, de la parte del conejo, que les quería decir, y sobre todo los estudios. No existen estudios con respecto a las carnes blancas en relación al riesgo del cáncer de colon, ¿vale? Por eso, los estudios que existen en relación al consumo es lo que os comentaba de las carnes procesadas. Las legumbres, 2, 3 o más raciones al día. Los frutos secos, es importante, sobre todo los frutos secos naturales, ¿vale? Que no tengan elevado contenido sal, pero son muy nutritivos y son fundamentales en la dieta.
los huevos y la leche y los productos lácteos. Muy importante. La leche, ¿cuánta? De 2 a 3 raciones al día. Y por supuesto lo que decíamos anteriormente, moderar el consumo de sal. Es decir, hay que dar un sabor a la dieta, sí, pero siempre bueno, pues en su justa medida, importante. Claro que sí, es verdad. Esto, como dices, da para una webinar por sí sola, porque pues eso, moderar los consumos de sal, de azúcares, siempre el azúcar, pues la que nos aporte pues los nutrientes, las frutas, las verduras, siempre azúcares naturales y no añadidos. La fruta siempre mejor comida entera, ¿verdad, María? Sí, Mejor que en zumos, que también esta sí, es otra de las cosas que da vueltas, sí. pero Los que siempre me que nos conocéis, aporte. sí, perdona. Dime. Sí, los que me conocéis ya, cuando estamos en el Doctor Cigna, a través de la dieta, a través de nuestro plan nutricional, que también tenéis a vuestra disposición el plan nutricional de Doctor Cigna, ya me conocéis. Cuando os planteamos o cuando os hago un estudio de la dieta y de vuestros hábitos, hábitos dietéticos, uno de los aspectos que siempre os digo es, lo primero, adquisición de hábitos. No me importa, yo no quiero el peso en primer lugar, pero en esa adquisición de hábitos es importante. Lo primero, siempre que me conocéis, aquellas personas que no estéis habituadas a tomar fruta, os recomiendo. Hay mucha gente que me dice, a mí no me gusta la fruta, María, ¿me la puedo pasar el zumo? Yo siempre digo sí, porque siempre será, pero mi recomendación es que sea la fruta debe ser comida. ¿Por qué? Pues porque evidentemente una pieza de fruta masticada tiene mayor contenido de fibra y sacia más que a lo mejor lo que son 3 naranjas exprimidas. Por tanto, la fruta debe ser preferentemente comida de forma entera, es decir, de forma masticada. ¿Por qué? Pues por lo que os decía, por el elevado contenido de fibra, que eso lo perdemos muchas veces cuando exprimimos o cuando realizamos un zumo, y sobre todo masticada. ¿También para qué? Pues para conseguir ese efecto de saciedad. Muchas veces nosotros, que os decía antes, ¿es bueno comer fruta? Sí, pero tampoco comer 20 piezas de fruta. Importante. Comer una naranja masticada es suficiente para llevar a cabo una dieta saludable. Perfecto, María. Pues muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. María, muchas gracias por tu tiempo, tu exposición, por ayudarnos a entender mejor qué rodea al cáncer de colon, cómo prevenirlo. Y bueno, no hemos incidido, pero ahí están las pruebas de cribado que vais a ofrecer a todos nuestros asegurados de Doctor Cigna. Recordamos que y os invitamos a acceder a las consultas y las doctoras os harán la orientación y os aportarán toda la documentación necesaria, ¿verdad, María? Eso, Para acceder a la prueba y, bueno, y pues seguir trabajando esa prevención, María. Eh, eso. Últimos minutos para Estamos, ti. sí, estamos a vuestra disposición. Agradeceros, bueno, vuestro tiempo y sobre todo que hayáis estado con nosotros a lo largo de esta mañana. Estamos en el Doctor Cigna, estamos al otro lado para todo lo que necesitéis, sea para una consulta médica o para todos aquellos que estéis interesados en realizar el cribado, por supuesto, contar con nosotros. El cribado comenzará la semana que viene, a partir del lunes, que no os lo he comentado, pero comienza el lunes que viene y tenéis un mes y medio para solicitar, como os decía, las 2 prescripciones. No os preocupéis, que a través del Doctor Cigna nosotros os explicamos todo. Muchas gracias. Esperamos veros en la próxima, que será bueno, de bienestar emocional y que al final esperamos que os resulten interesantes todas estas charlas. Eso es, recordaros a todos que enviaremos la grabación y el dossier, como dijo María, pues en unos días, que nuestros compañeros lo preparen todo y os lo envíen. Y hasta aquí nuestra segunda webinar de este 2023. Agradeceros de nuevo a todos la participación en la misma. Estad atentos a las siguientes convocatorias de nuestros programas de prevención, en los que esperamos seguir contando con todos vosotros. Como siempre, no nos cansaremos de recordaros que acudir a un especialista a tiempo es una variable de protección a futuro, así como escuchar a nuestro cuerpo en todos sus aspectos. Sed felices y cuidaros.